Por favor, tengo que hablar con mi madre, dijo Steve Dubey por tercera vez. Si ella no ablanda a mi padrastro cuando yo vuelva a casa, organizará una batalla de 1000 demonios. No seas impaciente, le dijo el oficial Charles a Barino. Tanto Barino como su compañero Bernie Morrison sabían que Steve Dubey no volvería a casa esa noche, ni las siguientes. El muchacho no parecía darse cuenta del apuro en que estaba. Avarino no se sorprendió al comprobar que Dubey había dejado la escuela a los 16 años antes de obtener el graduado escolar. Su coeficiente intelectual era de 68 según el test Wechsler, al que lo habían sometido durante una de sus 3 repeticiones del séptimo curso. Dinos, ¿qué pasó cuando visteis a Melon salir del falcón? Mejor dejémoslo. Vaya, ¿y eso? Preguntó Varino. Me parece que ya he hablado demasiado. Viniste para eso, ¿no? Repuso Avarino. Bueno, sí, pero... Escucha, dijo Morrison con suavidad, sentándose junto a él y ofreciéndole un cigarrillo. ¿Crees que a mí y a Chick nos gustan los maricas? No sé. ¿Tenemos pinta de que nos gusten los maricas? No, pero... Somos tus amigos, Steve, dijo Morrison, y créeme, tú, Chris y Telaraña, necesitáis amigos en estos momentos. Porque mañana los ciudadanos de Derry estarán pidiendo vuestras cabezas. Steve Dubey pareció alarmarse. Avarino, que casi podía leer la confusa mente de aquel gamberro, sospechó que estaba pensando otra vez en su padrastro. Y aunque Avarino no sentía ningún aprecio por la pequeña comunidad gay de Derry, como cualquier otro miembro de la policía, le habría gustado cerrar el falcón para siempre. Habría sentido un gran placer en llevar personalmente a Dubey a casa, más aún le habría encantado sujetarlo mientras el padrastro se ensañaba a Avarino. No le gustaban los homosexuales, pero no por eso pensaba que se los debía torturar y asesinar. A Melon lo habían destrozado cuando lo sacaron a la superficie bajo el puente del canal. Tenía los ojos abiertos y dilatados por el terror, y ese joven no tenía la menor idea de lo que había ayudado a hacer. No queríamos hacerle daño, repitió Steve. Era la posición a la cual retrocedía cada vez que se sentía ligeramente confuso. Por eso te conviene estar a buenas con nosotros, dijo Avarino con gravedad. Si dices toda la verdad, ahora a lo mejor esto no pasa de un incidente mínimo. ¿Verdad, Barney? Muy cierto, concordó Morrison. ¿Y bien? ¿Qué me dices? Insistió Avarino. Bueno, y Steve lentamente empezó a hablar. Cuando Elmer Curtie inauguró el Falcón en 1973, pensaba que su clientela estaría compuesta principalmente por los pasajeros del autobús. La terminal vecina recibía a 3 líneas diferentes, pero no se le ocurrió que muchos de los pasajeros eran mujeres o familias con niños pequeños, y otros llevaban sus propias botellas y no bajaban del autobús. Quienes lo hacían eran habitualmente soldados o marinos que solo consumían cerveza. Después de todo, nadie suele emborracharse en una parada de 10 minutos. Curti empezó a descubrir algunas de esas verdades hacia 1977, pero por entonces ya era demasiado tarde. Estaba endeudado hasta las cejas y no podía salir del saldo en rojo. Se le ocurrió incendiar el negocio para cobrar el seguro, pero tendría que contratar a un profesional, y no tenía ni idea de dónde podría contratarse un incendiario profesional. En febrero de ese año decidió esperar hasta el 4 de julio. Si por entonces las cosas no mejoraban, cogería un autobús y vería qué se podía hacer en Florida. Pero en los 5 meses siguientes llegó una asombrosa prosperidad al bar, que estaba pintado en negro y oro.
con decoración de pájaros embalsamados. El hermano de Elmer Curtier había sido un aficionado a la taxidermia, especializado en aves, y él había heredado sus cosas después de su muerte. De pronto, en vez de servir 60 cervezas y 20 copas por noche, Elmer se encontró sirviendo 80 cervezas y 100 copas, 120, a veces 160. Su clientela era joven, cortés y casi exclusivamente masculina. Muchos de sus parroquianos vestían de modo extravagante, pero en esos años la vestimenta extravagante era casi reglamentaria. Hasta 1981, Elmer Curtier no se dio cuenta de que la mayoría de sus clientes eran homosexuales. Si los habitantes de Derry le hubieran oído decir eso, habrían pensado que Elmer Curtier los tomaba por tontos, pero era verdad. Como en el caso del marido engañado, fue prácticamente el último en enterarse, y por entonces ya no le importaba. El bar daba dinero, y aunque había otros 4 en Derry que daban ganancia, solo en el Falcón no había parroquianos revoltosos que destrozaban periódicamente el local. Para empezar, no había mujeres por las que pelearse, y esos hombres, maricas o no, parecían haber descubierto algún secreto para llevarse bien que sus equivalentes heterosexuales desconocían. Una vez consciente de las preferencias sexuales de sus parroquianos, Elmer comenzó a oír rumores escalofriantes sobre el Falcón por todas partes. Circulaban desde hacía años, pero hasta entonces Curtier no había tenido noticia de ello. Los narradores más entusiastas de esas anécdotas, según llegó a notar, eran hombres que no se habrían dejado llevar al Falcón ni a punta de pistola. Sin embargo, parecían sumamente enterados. Según esos rumores, en una noche cualquiera se veía allí a hombres que bailaban abrazados, frotándose las pollas en la pista de baile, a hombres que se besaban en la boca sentados a la barra, a hombres que hacían porquerías en los aseos. Supuestamente en la trastienda se podía pasar un rato agradable. Ahí había un tipo fornido con uniforme nazi que tenía el brazo engrasado casi hasta el hombro y se ocupaba de uno con mucho gusto. Ninguna de esas cosas era cierta. Si alguien iba allí para aplacar la sed con una cerveza o una copa, no veía nada fuera de lo común. Había muchos hombres, eso sí, pero lo mismo pasaba en miles de bares, de obreros de todo el país. La clientela podía ser gay, pero gay no quiere decir estúpido. Si querían hacer locuras, iban a Portland. Y si querían hacer locuras gordas, como en las películas, iban a Nueva York o a Boston. Derry era una ciudad pequeña y provinciana. Su pequeña comunidad homosexual conocía bien sus limitaciones. Don Haggerty llevaba 2 o 3 años concurriendo al Falcón cuando aquella noche de marzo de 1984 apareció por primera vez con Adrian Mellon. Hasta entonces había sido de los que gustan variar. Rara vez se presentaba con el mismo acompañante más de 5 o 6 veces, pero hacia fines de abril, hasta el propio Elmer Curtier, a quien le importaban muy poco esas cosas, notó que Haggerty y Mellon se estaban tomando la relación en serio. Haggerty trabajaba como dibujante para una empresa de ingenieros en Bangor. Adrian Mellon era escritor independiente. Publicaba cuando y donde podía, en revistas de compañías aéreas, en publicaciones restringidas, en diarios provincianos, suplementos dominicales o revistas de sexo.
Estaba escribiendo una novela en la que llevaba trabajando desde su tercer año de universidad hacia ya 12. Había ido a Derry para escribir un artículo sobre el canal para el New England Byways, una publicación quincenal que aparecía en Concord. Adrian Mellon había aceptado el encargo porque así podía sacarle al Byways dinero para 3 semanas, incluyendo una bonita habitación en el Derry Town House, y reunir todo el material necesario en 5 días. Dedicaría las otras 2 semanas a reunir material para 3 o 4 artículos regionales más. Pero en ese periodo conoció a Don Haggerty y en vez de volver a Portland al terminar las 3 semanas, buscó un pequeño apartamento en una calle discreta. Solo residió allí 6 semanas antes de irse a vivir con Don Haggerty.